polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Escuchen, pueden leer este versículo a la cuenta de tres todos. El último, el 21. Una, dos y tres. ¿Qué tal si lo leemos los hombres a la cuenta de tres? Una, dos y tres. Porque donde esté tu tesoro. Y ahora las mujeres. Señor, ayúdanos en esta mañana a identificar dónde está nuestro tesoro. Porque si identificamos y conocemos o aprendemos en esta mañana a conocer dónde está realmente nuestro tesoro, en qué o con quién podremos identificar a quién o a qué le pertenece realmente nuestro corazón. Rogamos tu presencia, Señor, y que tu nombre sea exaltado en medio de esta enseñanza. Te lo pedimos. Amén. Tome asiento, hermano. Y básicamente quiero recordarles que Mateo es el primero de los cuatro evangelios que aparece en nuestra Biblia, no porque se haya escrito primero, pero es el primero que aparece allí y que tiene un enfoque literario muy particular. Mateo básicamente tiene 28 capítulos. En el capítulo 1 y capítulo 2 nosotros sabemos que es como ese prólogo o el inicio, la genealogía de Jesús, nacimiento de Jesús, y los primeros otros tres capítulos, 3, 4, son el ministerio de Jesús, el inicio del ministerio de Jesús, la tentación, el bautismo. Al final está como la resurrección de Jesús, la pasión y la muerte de Jesús, pero en la mitad de Mateo hay 5 discursos, 5 secciones. Capítulo 5, 6 y 7, el sermón de la montaña. El capítulo 10 habla acerca de la misión de los discípulos. El capítulo 13 habla acerca de las parábolas de Jesús. El 18, la disciplina en la iglesia o la vida en comunidad. Y el capítulo 24 y 25 nos da un mensaje escatológico. Es decir, que Mateo en su estructura, en su organización, estructura el Evangelio de Mateo en 5 secciones, 5 discursos, 5 enseñanzas grandes, y de cada enseñanza nosotros podemos sacar pequeñas porciones donde vamos a aprender algunas enseñanzas de Jesús. Esta porción específicamente que acabamos de leer de Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21, ¿en qué sección se encuentra? Si en el capítulo 5, 6 y 7 es el Sermón del Monte, esta sección hace parte del Sermón del Monte, las enseñanzas de Jesús, donde Él nos enseña acerca de las bienaventuranzas. Y ustedes van a ver algo ahí muy particular, y es que precisamente muy cercano a esa sección Jesús va a hablar de las riquezas, pero también va a hablar del afán y de la ansiedad. Y va a mostrarnos o nos va a decir básicamente que no nos hagamos tesoros en la tierra, porque en la tierra hay ladrones que roban, la orina corrompe, el óxido corrompe, la polilla se come las cosas, que hagamos más bien tesoros en el cielo, donde la polilla no se come las cosas, donde el óxido no daña las cosas y donde los ladrones no están minando y robando o entrándose a las casas a hacer daño. Que más bien hagamos tesoros allá en el cielo. Porque Jesús dice, y la razón por la que Él da básicamente la respuesta al por qué nosotros no deberíamos de hacer tesoros en el cielo, porque, perdón, en la tierra, sino tesoros en el cielo, es porque donde esté nuestro tesoro, allí estará también nuestro corazón. Entonces, mis hermanos, la pregunta es, ¿en qué condición crees que se encuentra hoy, en esta mañana, tu corazón? ¿En qué condición crees que se encuentra en esta mañana tu corazón? Puedes determinarlo al examinar qué camino sigue tu corazón. ¿Avanza hacia Dios o se aleja de Él? ¿Tu corazón camina hacia Dios o se aleja de Él? Vamos a identificar, hermanos, en esta mañana algunas cosas importantes para nosotros. Y estas preguntas, va a ser una enseñanza de muchas preguntas, no todas me las tienes que responder, pero quiero que mentalmente te la hagas. Cuando yo haga una pregunta, tú trates de hacérsela, porque eso es lo que nos va a ayudar a identificar cuáles son los ídolos de nuestro corazón. ¿Qué es lo que tú más amas? ¿Qué es lo que realmente a ti más te preocupa? ¿Qué es lo que tú más deseas en esta tierra? ¿Qué es eso que te roba tus pensamientos, tu energía, tu esfuerzo, en lo que tú inviertes económicamente? ¿Qué es eso que te lleva a invertir? Respondiendo a estas preguntas,
podemos entender realmente si existen ídolos en nuestro corazón. Y sabrás si tu corazón, perdón, camina hacia Dios o se aleja de Él. En primer lugar, definamos qué es el corazón. Cuando hablamos del corazón no estamos hablando como tal sobre el órgano vital o el músculo que bombea la sangre por todo el cuerpo, sino que estamos hablando en el sentido espiritual. Muy importante que entendamos eso. Pero tampoco estamos hablando de forma filosófica o metafórica, como la filosofía o algo así. Estamos hablando como tal de la esencia del ser humano, de lo que se compone el ser humano. El corazón abarca la voluntad, el asiento de los afectos, los deseos, es el lugar santísimo del hombre, la morada en sí del hombre, la cámara secreta del espíritu. Y bíblicamente hablando, el corazón no es solamente el asiento de las emociones, sino el centro mismo del ser humano. Por eso Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en él, tal es su corazón. ¿Cuál es tu pensamiento? Ese es tu corazón. Conforme tú piensas, es porque eso está revelando finalmente lo que hay en tu corazón. No solo lo que hacemos, no solo nuestras acciones revelan lo que hay en nuestro corazón, sino lo que pensamos. El problema es, hermanos, que casi nadie o nadie sabe, excepto Dios, cuáles son nuestros pensamientos. Y los ídolos finalmente resultan o terminan saliendo de nuestro corazón y de nuestros pensamientos. Es importante, hermanos, resaltar que al comienzo Dios todo lo creó bueno. Génesis capítulo 1, versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho en el día 1, 2, 3, 4, 5, en el sexto que creó al hombre. Y vio Dios que era bueno. El corazón nuestro, su corazón, mi corazón, el corazón del ser humano, al inicio, realmente fue creado bueno. En el huerto del Edén, cuando el corazón de Adán y Eva fueron creados, el corazón de la raza humana como tal, al inicio fue creada buena, a imagen y semejanza de Dios, con la libertad de escoger entre el bien y el mal. Pero fue creado bueno. Dios no creó nada malo. Nuestro corazón no fue creado malo. Inicialmente nacemos con un corazón pecaminoso por causa del mismo pecado que se ha pasado de generación a generación. Pero los primeros corazones que Dios creó, los creó buenos. El pecado afectó el corazón del ser humano. Lo vemos desde Génesis capítulo 3. Cuando el hombre tuvo miedo, ¿qué hicieron? Se escondieron de la presencia de Dios. Y Dios baja al huerto y les dice, Adán, ¿dónde estás tú? Génesis capítulo 3, versículo 9. Y Adán le dice, Señor, es que yo tuve miedo, me di cuenta que estabas desnudo y tuve miedo. No existía el miedo antes del pecado. El temor y el miedo es una consecuencia del pecado que convierte finalmente ídolos en el corazón. Pero inicialmente no existía el temor. Entonces, ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? La mujer que tú me diste. ¿Echó la culpa a quién? A Dios. Inicialmente a Dios. La mujer que tú me diste fue la que me llevó a pecar. Pero realmente sabemos que no fue así. A la mujer le preguntó y la mujer dijo, no, tampoco fui yo, fue la serpiente. Y empiezan a pasarse la culpa entre el uno y el otro, la culpa entre el uno y el otro. Y vemos que en el capítulo 4, el corazón del hombre está completamente depravado. ¿Qué pasa, hermanos? En el capítulo 4, dos hermanos, Caín y Abel. ¿Cómo se llaman estos dos hermanos? Caín mata a Abel porque sus obras eran malas y porque su corazón era malo. Mató a su hermano Abel. Y ese mismo momento hay una tragedia familiar. ¿Por qué? Porque un hermano mata a otro hermano, pero Eva y Adán pierden a sus dos hijos porque luego Caín es desterrado. Y de ahí el corazón del ser humano está inclinado hacia el mal. Nosotros vemos que más adelante en Génesis capítulo 6, cuando Dios decide destruir la tierra con el diluvio, dice, es que el corazón del hombre, su pensamiento todo el tiempo es el mal. El corazón del hombre todo el tiempo está pensando en el mal. Y eso es lo que nos dice Jeremías 17:9. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Hermano, mire usted cómo se ve bonito hoy, bien arregladito, organizadito para venir el domingo a la iglesia. Pero ¿sabe qué dice la palabra del Señor? Que nuestro corazón es perverso, más de lo que usted se imagina. Por eso me preocupa mucho cuando hay algunas personas o hermanos que dicen, ay, ya mi hija o mi hijo se consiguió una pareja, es lo más de buena persona, no le falta sino una cosita, ser cristiano, pero de resto, yo hermano, pues
Si no es eso, no tiene nada. Seguramente está destinado a sufrir. Porque si el corazón nuestro redimido sigue siendo pecador, imagínese un corazón que no es redimido. Un corazón que no es redimido hace sufrir y sufre constantemente. Y el corazón del hombre es completamente engañoso. Yo puedo estarle diciendo a una persona lo que yo siento exteriormente, pero mi corazón está diciendo otra cosa, porque el corazón del ser humano es un corazón completamente engañoso. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que toda inclinación de su corazón tendía siempre hacia el mal. Génesis 6:5. Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Él sabía lo que había en el corazón del hombre. San Juan capítulo 2, versículo 24 y 25. Y mire cómo Jesús señala la condición del corazón del hombre. Jesús señaló la condición caída de nuestros corazones. En Marcos, capítulo 7, versículo 21 al 23 dice, porque dentro, ¿de dónde, hermano? De adentro. Dentro del corazón de los hombres, ¿qué sale dentro del corazón nuestro? Cuando yo hablo de los hombres, estoy hablando también de las mujeres. No digan, ay, no, sí, esos son los hombres que son perversos. No, ustedes son perversas también. Porque dentro de sus corazones salen los malos pensamientos. ¿De dónde salen los malos pensamientos? Del corazón. Los adulterios salen del corazón. Las fornicaciones, los homicidios, los robos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, salen del corazón del hombre. Y lo dijo Jesús. Jesús es el que está hablando acá. Y él dice, es del corazón que sale el engaño, es del corazón que sale la maldad, es del corazón que salen todas estas cosas. De hecho, la palabra del Señor dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que hay aquí normalmente lo expresamos por acá. Y eso nos ayuda mucho a identificar ídolos en nuestro corazón. ¿De qué es lo que tú más hablas? ¿De qué es lo que tú más hablas? ¿Qué es lo que roba tus palabras todo el tiempo? ¿Qué es lo que pronuncias por tu boca todo el tiempo? Quejas, amargura, dolor, rabia, resentimiento, avaricia, deseos de tener, de conseguir, murmuración, crítica. Es fácil examinar nuestras últimas 10 conversaciones y darnos cuenta de qué se trata o qué hay de ídolos en nuestro corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, mis hermanos, recordamos en esta mañana una frase que hemos repetido muchas veces y la dijo Juan Calvino. El corazón es una fábrica de ídolos. El corazón es una fábrica de ídolo. ¿Y qué es un ídolo? Para que podamos entender. Si ya entendimos qué es el corazón y qué cosas salen del corazón, entendamos entonces en esta mañana qué es un ídolo. Un ídolo es cualquier cosa o cualquier persona que capture nuestro corazón, nuestra mente o nuestro afecto más que Dios. Un ídolo es una persona o una cosa que capture nuestras emociones, nuestro corazón, nuestra mente y nuestros afectos más que a Dios. Esta es la clave, mis hermanos, más que a Dios, porque seguramente hay cosas que nosotros amamos, hay personas a las que nosotros amamos, pero si las amamos, las deseamos, las queremos más que a Dios, esas cosas ya se han convertido en un ídolo en nuestro corazón. Preguntas que nos ayudan, mis hermanos, a identificar un ídolo, porque Jesús dijo que donde esté nuestro tesoro, las palabras que más hablamos es donde está nuestro corazón. Lo que más sale de nuestra mente es donde está nuestro corazón. Lo que nosotros más anhelamos, lo que nosotros más amamos es donde se encuentra nuestro corazón, porque ese es nuestro tesoro. Y nuestro tesoro puede llegar a ser un hijo, un esposo, una esposa, un trabajo, una casa, un sueldo, el dinero. Es muy fácil, mis hermanos, que nosotros como creyentes dentro de la iglesia, aún dentro de la iglesia, tengamos ídolos en nuestros corazones. Y el Señor quiere que identifiquemos eso. Hay algo, escuchen estas preguntas que les van a ayudar a identificar o nos ayudan a identificar.
Hay algo que desee o que ya tenga que esté consumiendo mis pensamientos. Hay algo que deseo que ya tenga que consuma mis pensamientos. ¿Qué pasa en mi corazón cuando pienso en la posibilidad de no tener eso que deseo? ¿Qué pasa por mi corazón cuando pienso en la posibilidad de no tener eso que yo deseo? ¿Qué pasa por mi mente o mi corazón cuando veo la posibilidad en mi vida de no tener a mi esposo o a mi esposa? ¿Qué pasa cuando yo veo la posibilidad en mi vida o en mi corazón de que uno de mis hijos ya no esté? ¿Qué pasa por nuestra mente? ¿Qué pasa por nuestro corazón? Si una persona que amamos ya no está, si el trabajo que tenemos se acaba, si la casa que tenemos la perdemos, ¿qué pasa por nuestra mente? Eso nos ayuda a identificar un poco. Pienso que mi felicidad depende de algo, de alguien que no sea el Señor. Ay, yo sería más fácil, yo sería más feliz si tuviera otro esposo. Yo sería más feliz si tuviera otra esposa. Yo sería más feliz si tuviera otro trabajo. Yo sería más feliz si estudiara. Sería más feliz, sí. Yo sería más feliz, sí. Yo sería más feliz, sí. Si tú crees o continuamente te haces esa pregunta de yo sería más feliz, sí, es porque el Señor no es suficiente para ti. Es porque Cristo no es suficiente para ti. Y si Cristo no es suficiente para ti, hay ídolos en tu corazón. Ahora necesitas identificar cuáles. ¿De qué serías capaz con tal de tener esto que anhelas o por preservarlo? ¿De qué serías capaz tú o qué serías capaz de hacer por llegar a tener eso que tu corazón tanto anhela? Y no estoy hablando solo de cosas malas. Pueden haber cosas incluso buenas que deseamos o anhelamos. Pero cuando Dios no es suficiente, finalmente eso se ha convertido en un ídolo. Pensemos solamente en el texto para llegar a otros textos, en el texto con el que arrancamos. Jesús les está hablando con elementos conocidos a personas para darles una verdad desconocida. Y los elementos que Jesús pone allí es que no acumulen para sí tesoros en la tierra. No acumulen tesoros. No hagan tesoros en esta tierra. Aunque el texto está enfocado en las riquezas, también está enfocado en el corazón. No acumulen cosas en esta tierra. ¿Por qué? Porque en esta tierra Él da la razón. La polilla, el óxido y los ladrones se meten y roban. Las casas no eran tan seguras como lo son hoy en día, en esos tiempos. No existían bancos. Entonces la gente básicamente sus riquezas, sus propiedades las tenían en sus casas, en sus manos, en la tela que tuvieran, los animales que tuvieran, las posesiones o propiedades que tuvieran. Y Jesús lo que está diciendo es, mire, no hagan tesoros en esta tierra porque finalmente aquí todo se acaba. Aquí todo es pasajero. Aquí el óxido daña las cosas. Aquí la polilla daña las cosas. Aquí los ladrones fácilmente se roban y hurtan lo que usted tiene. Más bien hace un contraste. Más bien ustedes hagan tesoros en el cielo. Y contrasta la tierra y el cielo. Porque en el cielo el óxido no existe, la polilla no existe y los ladrones no existen. Hagan tesoros en el cielo, no, pues no faltaba más, ¿sí o no? Que en el cielo haya ladrones, pero en el cielo no existen estas cosas. Hagan tesoros allí, pero Él da una razón. ¿Saben, hermanos, por qué es importante que reflexionemos en cuáles son los tesoros que estamos haciendo en esta tierra? Porque básicamente lo que tú valoras, lo que tú amas, lo que tú persigues, lo que tú más anhelas, es lo que gobierna tu corazón. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Ahora, mis hermanos, lo que nosotros más valoramos es lo que define nuestro corazón y yo quiero que identifiquemos en esta mañana algunos ídolos de nuestro corazón. Por favor, dile a la persona que tienes a tu lado, identifica algunos ídolos en tu corazón. Hermanos, la idolatría es una falsa adoración.
Y yo quiero decirle que a lo largo de la Biblia, el pecado que más se resalta y creería yo que Dios más aborrece es la idolatría. La idolatría rompe el primer y más importante de los mandamientos, que es: no tendrás dioses ajenos fuera de mí. No tendrás otro Dios que no sea yo. Ese es el primer y más grande mandamiento, y de ahí se desprenden los demás. Si tú fallas en ese mandamiento, fallas en los demás. Sí, ahora, nosotros estamos en una iglesia cristiana o caminando en el cristianismo y pensamos que dejamos de ser idólatras hace mucho tiempo, porque creemos que la idolatría tiene que ver con imágenes, que la idolatría tiene que ver con estatuas, pero la idolatría tiene que ver con el corazón, no necesariamente con las imágenes, no necesariamente con las estatuas. Eso es parte de la idolatría, eso es una categoría de la idolatría, pero la idolatría, hermanos, tiene que ver con el alma, con el corazón, con las emociones, con los apegos. La razón por la que la idolatría aparece en primer lugar en los 10 mandamientos es porque siempre es la razón por la que hacemos algo malo. Cuando yo decido tener otro Dios aparte del Dios verdadero, siempre termino haciendo algo malo. Mire lo que dice Tim Keller referente, o lo que dijo Tim Keller referente a la idolatría y a este mandamiento. Nunca quebrantamos los demás mandamientos sin quebrantar el primero. Nunca adulteramos si no tuvimos otro Dios fuera de nuestro Dios. Nunca robamos si no tuvimos otro Dios fuera de nuestro Dios. Nunca deshonramos a padre y madre si no tuvimos otro Dios fuera de nuestro Dios. Nunca fallamos contra el día del Señor si no tuvimos otro Dios fuera del Señor. Es decir, todos los mandamientos que nosotros fallamos y todos los mandamientos en los que nosotros pecamos es porque finalmente fallamos en el primer mandamiento. El secreto para cambiar entonces reside siempre en identificar y desmantelar los ídolos básicos del corazón. Desmantelar nuestros ídolos, mis hermanos, suele ser difícil porque no queremos exponerlos. Nadie aquí quiere reconocer en esta mañana que es un idólatra. Nadie quiere aquí en esta mañana reconocer que en su corazón todavía hay ídolos. No queremos admitir ni siquiera ante nosotros mismos que hemos convertido en ídolos la política, el trabajo, el fútbol, el deporte, nuestras relaciones, nuestra comodidad o nuestro dinero. No queremos admitir delante de Dios y aún delante de nosotros mismos en esta mañana que hay muchas cosas para nosotros que se han ido convirtiendo en ídolos, pero que como venimos cada semana a la iglesia, sentimos que ya nosotros no somos idólatras. Perdón. Algunos creen que los idólatras son los católicos porque ellos van y adoran imágenes y santos. Hermanos, no son los únicos que cometen pecados de idolatría. Muchos de nosotros dentro de esta iglesia también cometemos pecados de idolatría y luchamos contra ese pecado todos los días. Todos los días, porque como el corazón es una fábrica de ídolos, si yo renuncio a uno, mañana aparecerá otro. Y renuncio a ese y pasado mañana tendré otro. Todos los días habrá un nuevo ídolo. El problema es que cuando tú no los identificas, te llenas de ídolos de tal manera que estás lejos completamente de Dios. En cambio, cuando podemos identificar nuestros ídolos y reconocer en arrepentimiento y fe delante del Señor que eso es un ídolo, podemos realmente ver resultados diferentes. Cuando algo o alguien es más importante para mí, quiere decir que Dios no es suficiente y ya eso se ha convertido en un ídolo. Puede ser que se trate de algo bueno en sí mismo, esto es muy importante. El problema es si lo deseas más que a Dios. Deseas más que a Dios, cualquier otra cosa o a cualquier persona. Entonces, uy, no, yo sin ti no podría vivir. Eso es mentira, hermano. Cuando un esposo le dice a uno, yo sin ti no podría vivir, dígale mentiroso. Me muero y te casas con otro o con otra. Entonces no hables caspa. Y si vas a seguir viviendo. Nosotros no podríamos vivir finalmente sin Dios, pero el corazón nuestro fue capacitado, creado para aprender a vivir con la suficiencia de Cristo. Cuando el Evangelio nos transforma y nos cambia, es duro perder a alguien, es duro renunciar a ciertas cosas, pero nosotros sí podemos vivir sin nada más cuando tenemos a Cristo y Cristo es suficiente para nosotros. Cuando el hecho de no tener eso que deseas te causa o te produce descontento, te molestia o te preocupa o te genera ansiedad, cuando no tienes algo que te gusta y te genera ansiedad, eso es un ídolo.
porque eso es un indicativo que Dios no es suficiente para ti. Cuando tú quieres a Dios y algo más, el ídolo sustituye a Dios, suplanta a Dios hasta el punto que puede llevarte a acercarte a Dios, pero solo para usarlo en lo que tú quieras. Muchos hermanos oran, y eso es lo que nos dice Santiago 4, 1 al 3, hablando en el contexto de la oración. Muchos hermanos oran, pero no reciben porque piden mal, porque estamos pidiendo conforme a lo que queremos. Queremos manipular a Dios para que nos dé lo que Él quiere. Ay, Señor, si yo te doy esta ofrenda, yo sé que tú vas a cambiar el corazón de mi hijo. Si yo te doy esta ofrenda, yo sé que tú me vas a dar una casa. ¿Sabe qué se llama eso? Idolatría. Porque crees que puedes comprar a Dios y que puedes mover a Dios de tal manera que Él te va a dar lo que tú quieres. Y es lo que hay, es un ídolo en el corazón. Colosenses 3:5, ese sí quiero leerlo, porque Colosenses nos ayuda a identificar un poco más esto. El versículo 5 del capítulo 3 dice así: por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Hermanos, escuchen. Hermanos, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. ¿Qué hace parte de la naturaleza caída, de la naturaleza pecaminosa, de la naturaleza idolátrica? ¿Qué hace parte? Inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. ¿Sabes qué está diciendo finalmente, hermanos, el apóstol Pablo a los colosenses? Que la avaricia termina siendo idolatría y que todo pecado finalmente termina siendo idolatría o ídolos en el corazón. Cuando yo me aferro a un pecado, a una actitud, a un comportamiento, a una idea, y dejo que eso gobierne mi vida, yo le estoy diciendo a ese pecado o a esa cosa, eres tú quien gobierna mi vida. Y eso es muy importante que nosotros lo entendamos. La avaricia es desear algo tan inmensamente que ya Dios no es suficiente. Y no estoy hablando de avaricia solamente en lo económico. La avaricia encierra todos los aspectos de nuestra vida, no solamente el dinero. Cuando yo quiero tener algo, sea como sea, cuando me empecino en tener una persona, algo que yo quiero que se haga, algo específicamente, y quiero tenerlo como sea, sin importar lo que tenga que pasar, finalmente eso se ha convertido en un ídolo en el corazón. Esa avaricia no es solo en sí misma pecaminosa, sino que todos los pecados que nosotros cometemos a diario surgen de esos deseos idolátricos del corazón. Piensen, mis hermanos, en una rueda de bicicleta. Todos acá conocemos una llanta de bicicleta, ¿cierto? Usted sabe que una rueda o una llanta de bicicleta tiene la llanta, pero después de la llanta tiene antes de la llanta, después de la llanta tiene un neumático, que es el que infla la llanta, pero luego tiene un rin. Ese rin tiene un eje o una manzana, como nosotros lo conocemos. De esa manzana se despegan un montón de varillitas que le llamamos los radios. Ese eje, mis hermanos, básicamente es el que mueve todas las varillitas. Y eso es lo que yo quiero que nosotros entendamos. Así digamos que ese eje central es el ídolo. Y todas esas varillitas, los pecados que se desprenden de ese eje. Entonces, cuando nosotros entendemos que hay pecados en nuestras vidas, quiero que compare como ese eje central. Hay algo, y es un ídolo, hay algo central que mueve el resto de nuestra vida. Todas nuestras actitudes y comportamientos finalmente resultan de algo que hay en nuestro corazón. Lo que yo hago externamente es porque hay algo en nuestro corazón. Si yo continuamente practico la mentira y todo el tiempo estoy diciendo mentiras, a veces hasta sin necesidad, pero todo el tiempo digo mentiras, es porque la mentira es un pecado que está demostrando o mostrando que hay un ídolo en mi corazón. Sea mi orgullo, mi ego, mi apariencia, pero hay un ídolo detrás de esa mentira. Siempre hay ídolos en el corazón detrás de los pecados que mostramos. Ahora, hay algo aquí, hermano, que yo quiero que nos ayude bastante a identificar que no todo lo que amamos necesariamente es un ídolo. Eso está claro, no todo lo que amamos es un ídolo, por supuesto, pero hay mucho en la creación que se nos ha dado para disfrutar. Hay muchas cosas que Dios nos ha dado para disfrutar. Los alimentos, las relaciones, las personas, el sexo. Dios nos ha dado en la creación muchas cosas para disfrutar. No todo necesariamente es un ídolo, pero
hay áreas que nosotros debemos examinar para determinar, mis hermanos, si las cosas buenas en tu vida se han también reemplazado por un Dios. Piensa en esto. Acá hay una evaluación breve, evaluémonos y tengamos presente esto. Examina tu imaginación, tu mente. Examinemos nuestra imaginación. ¿Con qué sueñas despierto? Cuando estás despierto, ¿con qué sueñas? Cuando tu mente divaga, piensa en bienes materiales, como barcos de pesca, vacaciones exitosas, cosas intangibles que no tienes, como la forma de aprobación de tus compañeros o de las personas que están a tu alrededor. Normalmente, ¿en qué se ocupa tu imaginación? Eso te va a ayudar a identificar si hay ídolos allí. Examina tu atención. Por ejemplo, piensa en los momentos en que preferirías estar haciendo otra cosa en lugar de practicar una disciplina espiritual. Prefiero estar en el celular que leer la Biblia. Prefiero quedarme en mi casa acostado viendo televisión que ir a la iglesia. Prefiero ir a hacer mis cosas o irme a ver un partido que ir y servirle a Dios o amar a otro, o orar. Piense y examinen su atención. ¿A qué le dedican su atención? ¿Qué actividad prefieres estar haciendo? ¿Hay alguna actividad que te haga perder el tiempo y a la que recurras habitualmente para evitar dedicarte a tareas más productivas? ¿Hay alguna actividad en tu vida, hermano, que te haga perder el tiempo finalmente, en el que pierdes tanto tiempo que dejas de hacer otras cosas productivas en tu vida? Examine sus finanzas, examinen su economía. La mayoría de nosotros tenemos ingresos de los que podemos disponer. ¿Qué hacemos con el dinero que nos sobra después de pagar las facturas? ¿Qué haces tú con el dinero que te sobra? Claro que tú me puedes decir, hermano, es que no me sobra. Y está bien, pero yo no sé si esta pregunta sí debía haberla puesta aquí en este contexto de nosotros. Creo que sobra, pero pensémoslo de todas maneras. ¿Qué pasa con el dinero que sobra? No, yo sé que algo sobra. ¿Qué sobra? ¿Qué hacemos con lo que sobra después de pagar las facturas? ¿Cómo gastas tus ingresos disponibles? ¿Para qué bienes o servicios materiales es más probable que tú te endeudes? ¿Para qué cosas tú estás dispuesto a endeudarte? Eso no, es que yo me endeudo porque a mi mamá yo lo que sea, por mi hijo lo que sea. Un ídolo. Un ídolo. No dejas que Dios trate con ellos, entonces trata tú para que veas cómo te va de mal. Ídolos. Examina tu vida de oración. ¿Cómo te sientes cuando Dios no responde a tus oraciones como esperabas? ¿Confías en que Él sabe más o te enojas y te amargas? ¿Confías cuando Dios no te da las respuestas que necesitas? ¿Ha habido oraciones sin respuesta que te han hecho dudar de la bondad de Dios o que te han hecho querer alejarte de Él? Cuando Dios no te responde, no te sana, no te provee, no te da, has dicho, si vale la pena ser cristiano, si vale la pena ir a la iglesia. Pero a mí, ¿por qué paso por esta situación? ¿Cuestionas la bondad de Dios? Detrás de eso hay ídolos. Examina tus relaciones. ¿A quién amas más? ¿Sientes que tu vida podría tener sentido o propósito sin las personas que están a tu alrededor? ¿Sientes que si en algún momento, mis hermanos, Dios te quita a tu esposo o tu esposa o tus hijos, podríamos seguir amando al Señor? ¿Podríamos seguir viviendo para Él? ¿O finalmente todo esto que nosotros vivíamos era una sombra y una cortina, mientras Dios nos diera lo que queríamos tener, pero cuando lo perdimos nos alejamos de Él? Aquí, ¿quién ocupa en cuestión de relaciones la mayoría de tu tiempo? Si tú dices, no, es que la mayoría de tiempo lo ocupan mis hijos, mi esposo, mi esposa, mi hermano, mi jefe, ¿realmente el Señor de la Biblia es tu Señor? ¿Tienes tiempo para estar con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, con tu mamá, con tus padres, con tus hermanos? Y no tienes tiempo para estar con Dios.
¿No es una muestra eso de que realmente hay alguien que ocupa el lugar en tu vida que no es Dios y que Cristo no es suficiente para ti? ¿Cuántos me están entendiendo en esta mañana, hermanos, lo que estoy tratando de ayudarles a identificar esos ídolos? Examina las relaciones. ¿A quién deseas complacer más? ¿A Dios o a las personas que están a tu alrededor? Esto es complejo. ¿Cómo hacemos para agradar a las personas que están a nuestro alrededor y al mismo tiempo agradar a Dios? ¿Quién está y quién es más importante? Cuando yo quiero agradar a otro, es fácil decirle una mentira. Ay, qué pena, hermana. No, mira, lo que pasa es que no sé qué, por tratar de agradar a alguien más. Pero si yo tratara realmente de agradar a Dios, le digo, no, la verdad, me equivoqué o la embarré o no es así o no lo hice. Finalmente termino agradando a Dios y desagradando a una persona. Pero nosotros tendemos normalmente a hacer al revés. Preferimos agradar a alguien más que a Dios. Porque finalmente nuestro corazón está inclinado hacia los ídolos. ¿Qué es lo que más deseas? ¿Y qué es lo que más te enoja o te pone triste? Es que me aterra que me hagan eso. Es que me molesta que me hagan eso. ¿Qué es lo que en realidad te molesta? ¿Que lo que la persona está haciendo ofenda a Dios o que te ofenda a ti? Porque si es lo que realmente ofende a Dios, eres un supercristiano. Pero si es porque te ofende a ti, es porque tú mismo tienes ídolos en tu corazón. ¿Qué es lo que más nos molesta? ¿Qué es lo que más nos enoja? Eso muestra lo que hay en nuestro corazón. Pregúntale a la persona que tiene a tu lado, ¿qué es lo que más te molesta? Pero le puedes dar la respuesta, hermano. La idea es que nos pastoreemos unos a otros. Examina, hermanos, tus emociones. No solo tu imaginación, atención, finanzas, relaciones. Examina tus emociones. Escucha, hermano, aquí estamos haciéndonos como una radiografía. ¿Qué es lo que más temes? ¿Cuál es ese temor? ¿Qué es lo que a ti más temor te da? Que mi esposa me deje, que me enferme, que mis hijos se mueran, que mi suegra venga a visitarme una semana. ¿Qué es lo que uno más temor le tiene? Eso que tú, sí, hay algunos que sí. Eso que tú más temes, o que la suegra venga a vivir con uno, eso que tú más temes, posiblemente muestra los ídolos de tu corazón. ¿Qué es lo que tú más temes? ¿Qué es lo que más anhelas? ¿Cuál es ese anhelo, ese sueño que usted dice, hasta que yo no lo consiga no descanso? ¿Qué es lo que más te apasiona? ¿Qué es lo que más nos apasiona a nosotros? Hermanos, les cuento que uno de los ídolos que yo más he visto en mi contexto y en la propia iglesia son las redes sociales. Vivimos en un mundo de redes sociales. Queremos mostrarle a todo el mundo lo que somos, lo que tenemos, lo que hacemos. No está mal, pero yo siempre me hago una pregunta y no soy el más espiritual en eso. Yo no tengo redes sociales, pero porque sé que yo mismo puedo pecar y fallarle a Dios teniendo redes sociales, entonces evito tenerlas. Hay otros que tienen más dominio propio, que se controlan más, yo no. Yo siento que eso quita mucho tiempo y me quita mucho tiempo a mí, porque detrás de una foto de Facebook se va a otra, una foto de Instagram se va a otra, o detrás de un estado se va a otro estado, entonces a veces eso abarca demasiado tiempo. ¿Qué queremos mostrar? De la abundancia del corazón hablan tus estados. De la abundancia del corazón hablan tus fotos. ¿Qué muestras a los demás? ¿Por qué te gusta mostrar eso? ¿Cuál es el propósito de mostrarlo? ¿Para qué? ¿Por qué? Y no estoy diciendo que sea pecado. Vivimos en un mundo contemporáneo, un mundo tecnológico. A mí me entretiene a veces ver estados. Yo no digo que sea pecado. Pero ¿cuál es la intención de ver estados y cuál es la intención finalmente de yo poner estados o fotos? ¿Qué quiero mostrar? ¿Qué es lo que quiero que vean de mí?
¿Qué es lo que quiero transmitir? Porque nuestras fotos hablan de lo que hay en nuestro corazón. Lo que yo publico habla mucho de quién soy yo y qué quiero mostrar y qué quiero que vean. ¿Cuántos me están entendiendo eso? Por favor, no salgamos corriendo, ¿no? Yo también hago parte de esta iglesia y yo también hago parte de los pecadores. Y yo también hago parte de este núcleo social y cultural. Pero eso me cuestiona mucho. ¿Para qué? ¿Qué quiero transmitir? ¿Por qué necesito que otros me vean? ¿Por qué quiero que otros me vean? ¿Qué quiero que otros vean de mí? ¿Qué quiero transmitir? Porque detrás de muchas de esas cosas, lo que finalmente yo estoy mostrando son los ídolos de mi corazón. Examina tus emociones. ¿Qué es lo que más deseas? ¿Qué te enoja y qué te pone triste? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te genera ansiedad? ¿Qué es lo que genera ansiedad a tu corazón? Si no lo tienes o si lo tienes. ¿Qué temes perder? ¿Qué temes perder? Examina, hermano, finalmente tu pasado y tu futuro. Si tuvieras una máquina del tiempo y pudieras viajar desde el pasado hasta el futuro, ¿qué quisieras cambiar de eso? ¿Qué te da nostalgia? ¿Cuáles son tus mayores arrepentimientos? ¿Qué es lo que más deseas que suceda en el futuro? Nosotros entendemos, mis hermanos, que la idolatría va más allá de la adoración de imágenes, estatuas. Es una lucha muy compleja que no podremos pelear en nuestras propias fuerzas. Es verdad que el diablo nos tienta, pero hermanos, nuestro peor enemigo no es Satanás. Nuestro peor enemigo, escuche esto, es nuestro propio corazón. Tu peor enemigo no está ahí afuera. Tu peor enemigo está aquí. Escuche esto. Por favor, puedes decirle eso a la persona que tiene detrás de usted, no al lado, sino detrás de usted, para que se dé un movimiento ahí breve. No falta el que le responda, amén, amén, aquí estoy, hermano, aquí estoy. Ese soy yo. Hay gente que cree que es libre. Hay gente que dice que es libre porque yo hago lo que me da la gana. Hay gente que dice que es libre porque yo hago lo que yo quiera. Pero en realidad no son conscientes que hacen lo que el pecado quiere y que el pecado gobierna sus corazones. Que ellos terminan siendo esclavos del pecado y terminan haciendo lo que el pecado. Cuando el pecado los quiere mover, para allá se mueve. Entonces no son tan libres. Realmente somos esclavos de nuestros propios deseos. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos luchar eficazmente contra los ídolos del corazón? Es importante que entendamos, hermanos, que esto es una lucha de toda la vida. Todos los días vamos a luchar contra los ídolos. Yo mismo me he dado cuenta de eso en mi vida. Cuando el Señor me ha mostrado que hay un ídolo en mi corazón, ya sea la rabia, el enojo, la amargura o cualquier área en mi vida, emocional, moral, en mi carácter, yo me he dado cuenta que empiezo a batallar contra ese ídolo, pero inmediatamente venzo un ídolo, siento que ya me ha surgido otro. Y venzo ese ídolo y siento que ya hay otro. Y seríamos mentirosos en decir que no hay ídolos en nuestro corazón con las preguntas que les he hecho en esta mañana. Tenemos que confesar, mis hermanos, que uno no va a un retiro espiritual como aprendimos, confesamos nuestros pecados, quemamos los pecados y ya nunca más nos arrepentimos. Y ya nunca más. Renuncié a la idolatría y yo ya nunca más vuelvo a ser idólatra. Renuncié a la inmoralidad y yo nunca vuelvo a tener luchas con la moralidad o con la inmoralidad. Renuncié a la mentira y yo nunca más vuelvo a decir mentiras. Esa parte no nos la enseñaron. Nos enseñaron a quemar los pecados en una finca, a arrepentirnos de los pecados ese día, pero no nos enseñaron que todos los días íbamos a luchar con la mentira, todos los días íbamos a luchar con la idolatría, todos los días íbamos a luchar con diferentes actitudes y pecados, porque uno cambia una actitud contra alguien y luego ya tiene otra y todos los días está en continua lucha. Primera de Corintios 10:14 dice, huid de la idolatría, y lo dice en el contexto de la libertad cristiana. Hermanos queridos, pidámosle a Dios que nos ayude a examinar nuestro propio corazón. ¿Sabe qué dijo el salmista en el Salmo 139? Examíname, oh Dios, pruébame
y conoce mis pensamientos. Mire lo que dijo el salmista: pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Examinémonos, hermanos, a nosotros mismos todos los días. La tarea del creyente que está siendo transformado por el evangelio y realmente está centrado en el evangelio es examinar su propio corazón. Y hermanos, para los que estamos casados, ¿sabe quién es una persona que conoce un poquito de nuestro corazón? Solo un poquito. Nuestra esposa, no la mamá. Que la mamá dice: ay, tan lindo mi muchacho, pobrecito como está de flaco, y uno todo gordo, pobrecito como está de flaco, usted sí le están dando comida. La mamá no mira con objetividad el corazón. La mamá siempre nos va a ver muy bueno a nosotros. No saben que realmente somos perversos. Pero la esposa sí nos ve. Y nosotros, esposas, también las vemos a ustedes, porque somos las personas con las que más compartimos. Y también alcanzamos a ver ídolos en sus corazones y alcanzan a ver el nuestro. Entonces somos nosotros los que continuamente tenemos que confesarnos los pecados. Continuamente. Una práctica. Yo confío en una esposa que me confíe sus batallas y sus pecados. Y yo creo que Yasmín confía en un esposo que es capaz de decirle: Yas, yo tengo estas luchas, ayúdame. Ora por mí porque estos son ídolos que he identificado en mi corazón. Alguien que nos esté corrigiendo continuamente, alguien que nos esté puliendo, que nos esté diciendo. No un esposo o una esposa que simplemente es solo amor. No papás que solamente a los hijos: tan lindo mi muchacho, que todo el tiempo nos esté diciendo lo malo que hacemos. Eso nos hace mejores creyentes, mejores esposos, mejores esposas, y eso nos ayuda a identificar los ídolos de nuestro corazón. Y no es solo confesarle una vez, sino que ella intencionalmente me pregunte: ve, Carlos, ¿y cómo vas con lo que me dijiste hace 15 días? ¿Cómo has avanzado? ¿Estás orando por eso? ¿Has renunciado a eso? Yo te estoy ayudando a orar. ¿Cómo te fue? ¿Cómo lo has vivido esta semana? ¿Cuántos me están entendiendo lo que estoy tratando de decirle? Ustedes van a decir: hermano, y entonces los que no tenemos esposo o esposa, pues acá hay hermanos en la iglesia que nos ayudan con ese trabajo. Acá hay líderes, un pastor y hermanos que nos ayudan a pulirnos a nosotros mismos. Y aparte de eso, está también el Espíritu Santo, que nos hace caer en cuenta cuando hacemos cosas incorrectas, cuando hacemos cosas que a Dios no le agradan, que nos ayuda a identificar esos ídolos. Hermanos, ¿estás dispuesto a pecar para obtener eso que tú deseas? Incluyendo un ejemplo, qué pena ponerle este ejemplo: violar el día del Señor y no congregarme con su pueblo cuando Él ha prometido descender del cielo y venir a estar con nosotros ese día. ¿Estás dispuesto a pecar para obtener lo que tú deseas? Estoy dispuesto a hacer lo que sea porque eso es lo que mi mente quiere, mi corazón y mi deseo. Estoy dispuesto a ver pornografía porque eso es lo que yo quiero, lo que anhelo, lo deseo y lo voy a hacer. Estoy dispuesto a violar la ley del Señor para obtener lo que yo quiero. Incluso violar el día del Señor y decir: yo no estoy porque hay otra cosa que deseo más, hay otra cosa que quiero más, hay otra cosa que anhelo más y no me importa el día del Señor. ¿Cuántos me están entendiendo eso? Es lo que yo estoy tratando de enseñarle desde el corazón. Una cosa es decir con nuestros labios que Jesús es nuestro Señor, y otra cosa muy diferente es estar dispuestos, hermanos, a someternos al Señor y a decirle: Señor, hágase tu voluntad y no la mía, aun cuando la respuesta de Dios es contraria a lo que yo quiero. ¿Estás dispuesto a someterte al Señor cuando tú quieres mucho algo y Dios te dice no? Y tú deseas eso y Dios te dice no. ¿Estás dispuesto a decirle: bueno, Señor, si eso es lo que tú quieres, eso haré, aunque me cueste? Porque eso es darle a Dios el primer lugar en nuestra vida y en nuestro corazón. ¿Hay alguna cosa, hermano, aparte de Dios, que te hace sentir seguro? ¿Hay alguna cosa o alguien que te hace sentir seguro aparte de Dios? Piensa en eso, por favor. Ay, si esta persona está conmigo, yo me siento segura. Ay, si tengo este dinero en la cuenta, yo me siento seguro. Ah, tener una casa propia me hace sentir seguro. Ah, estar aliviado me hace sentir seguro. Hay algo aparte de Dios que te hace sentir seguro. Si es así, puede haber allí un ídolo en tu corazón.
porque nuestra verdadera seguridad está marcada en Dios. Él es nuestra verdadera seguridad. Él es nuestra salvación. Si ya identificaste, mis hermanos, esos ídolos, ¿qué debes hacer? El Evangelio nos invita a creer y arrepentirnos, porque hay un solo Dios, un verdadero Dios, un único Dios, y creer que Él es suficiente para salvarnos y ayudarnos, hermanos, en esta mañana. ¿Qué necesitas? Fe y arrepentimiento. ¿Puedes repetirlo después de mí? Fe y arrepentimiento. Hermano, ¿qué necesito entonces si ya identifiqué algunos ídolos en mi corazón? Mi esposo, mi esposa, mis hijos, el dinero, el trabajo, mis cosas, mis redes, mi yo, mi ego, mi avaricia, mi vanidad, mi forma, mis cosas. Si ya he identificado algunos ídolos, ¿qué debo hacer? Arrepentirte y creer. Arrepentirte y creer. Arrepiéntete con todo tu corazón. Confiésale al Señor ese ídolo y dígale: Dios, ayúdame. Ayúdame, yo creo que tú eres el único Señor, yo creo que tú eres mi Salvador, yo creo que tú puedes limpiar mi corazón. Mis hermanos, los tesoros terrenales son temporales, se corrompen, se pierden, no satisfacen plenamente, como lo leíamos. Los tesoros terrenales se corrompen, se dañan y se pierden, pero los tesoros celestiales son eternos, incorruptibles, agradan a Dios. ¿Qué es lo que sigue tu corazón? Porque donde esté tu tesoro, allí está tu corazón. ¿Qué es lo que tu corazón sigue? ¿Qué te hace vibrar el corazón? ¿Qué te molesta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te hace feliz a ti? ¿Qué te hace feliz? Yo sería feliz, como les dije al principio, sí, mis hijos. Yo sería feliz, sí, mi esposo. Yo sería feliz, sí, mi mamá. Yo sería feliz, si tuviera. Yo sería feliz, sí. Entonces el problema no es eso que no tienes. El problema es que Dios no es suficiente para ti. Es que Cristo no es suficiente para ti. Y si Cristo no es suficiente para ti, puedes venir a Él en esta mañana en arrepentimiento y fe y decirle: Dios, transforma y cambia mi corazón. Reconozco que en mi corazón he pecado contra ti. ¿Qué tal si se pone de pie, mi hermano, y oramos juntos al Señor?